Son las 11 horas 12 minutos. Estamos con, por empezar, un momento de inmenso placer para nosotros, también un gran riesgo, porque la invitada que está en piso nos conoce tanto al señor Agustín Amado como a mí de chiquititos, así que corremos un riesgo de que nuestra audiencia realmente sepa quiénes somos, pero vamos a darnos el gustazo de hablar aquí en piso con Perla Venegas. Ella, tiene una larga historia, fundadora de 3 colegios aquí, entre otros el secundario de Jean Piaget, jubilada de la Universidad Nacional del Comahue, pedagoga, docente. Perla Venegas, gracias por haber venido a los estudios. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias a ustedes, aunque el tema es un tema sumamente delicado, el que nos convoca. Siempre es un gusto volver a mi ciudad, a mi provincia, y verlos a ustedes grandes, aunque los voy siguiendo en lo que escriben, en lo que estamos hacen, iguales, ¿o no, Perla? Estamos iguales. Están cada vez más jóvenes. Bien, bien. Sí, exacto. Los veo despejados. Pero es un gusto enorme, realmente. Perla, hablando de edad, vamos al tema sensible del cual vamos a conversar y del cual usted sabe mucho y tiene una posición tomada, que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Un tema que se está discutiendo en el Congreso y en todo el país. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es cierto que esto es recurrente, con cierta frecuencia aparece este tema y por supuesto que mi posición es contraria. Y creo que de tanto discutir el no a la baja, hemos dejado de pensar y argumentar para el sí a la suba de la edad de responsabilidad penal, que por ejemplo Bélgica y Luxemburgo la tienen en 18 años. Esto es algo que no se dice. En general se habla de otros casos, más allá de que tiene que haber un entorno, en cada país es distinto, que favorezca la alta consideración humana de los chicos. Nosotros como provincia tenemos el registro no tan lejano de la ley 2302. Esa construcción de la ley 2302 la hicimos los que estuvimos en su redacción. Yo siempre digo que fuimos escribas en el sentido del proceso absolutamente participativo que se dio, pero no solo a nivel de la ciudad de Neuquén, sino a nivel provincial. Yo espero que nuestros legisladores nunca nos consultaron sobre esto, quieran saber cuál fue la génesis y desarrollo de esa ley, cómo se elaboró, cómo se difundió, cómo se consultó. Y en esto se constituyó y se instituyó, creo que en buena medida, un espacio público. Un espacio público, ¿por qué? Porque es público cuando circula la palabra. A veces dicen que hay instituciones que por ser estatales, mantenidas por el Estado, son públicas. Son públicas si circula la palabra. Si la palabra es apropiada por un sector, no podemos hablar de un espacio público. Y esto sí sucedió en Neuquén. Tenemos el riesgo, ya sabemos, porque tenemos antecedentes todos en contra de los chicos, la desactivación de los organismos que controlaban la trata. Hoy Neuquén tiene un altísimo índice de trata. La desactivación de los organismos que controlaban el embarazo adolescente, la promoción de la venta de órganos, o sea, ya no se trata de vender chicos enteros, también los podés vender de manera fraccionada. Todos estos horrores que hoy estamos viviendo sin pasar por toda la falta de consideración con las personas discapacitadas, eso ha sido apoyado por algunos legisladores de nuestra provincia. Esta gravedad, que tiene tintes realmente siniestros en todo el sentido de la palabra, nos llevaría a recordar, yo tengo 75 años, por lo tanto no nací en la provincia, nací siendo territorio. Claro. Y tengo perfectamente claro cuál fue el mandato fundacional de nuestra provincia. Es largo, en este libro traté un poco en el prólogo de decirlo, qué significó poner el eje en
en la perspectiva de la vida de los chicos. Ustedes tendrían que imaginarse lo que era crear la Escuela Superior de Bellas Artes, la Escuela de Música, el Banco Provincia, que tenía que ser de fomento, lo que también significó el Centro Materno Infantil, la primera guardería que se hizo en el barrio Buquer Roldán. Todo era crear, y ese mandato fundacional lo tenemos inscripto nosotros, los que tenemos mi edad y que todos vivimos eso. Neuquén era muy pequeño, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si ahora nuestros legisladores, uno de ellos hasta hace menos de 2 años fue ministro de Educación? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer si ellos votan para que existan cárceles para niños que tienen un aditamento fundamental? Van a ser privadas. ¿Qué quiere decir? Que van a ser negocio. Y para que el negocio funcione va a tener que tener chicos adentro. Entonces, si se hace una ley, la ley no va a ser para los chicos que viven en las villas y en los barrios. La ley va a ser para todos. Habría que recordarle a nuestros legisladores, por lo menos, que si votan esa ley que están teniendo ahí el borrador, que había una para bajar a 12 años, o sea, a la niñez, sí, ¿no? Otra para 13, a la niñez, 14, y que están ahí, ¿no? Si votan eso, no la van a votar solamente para esos chicos. Porque primero van a ir los negritos, entre comillas, como dicen, pero después van a ir los rubios, los de ojos claros, los de ojos, van a ir altos, flacos, gordos, van a ir todos con tal de que el negocio funcione. Le tendrían que avisar a sus familiares. Mira, estamos trabajando para que el día de mañana vos como promesa, en lugar de lo que dice la ley 2302, tengas una cárcel por delante. Entonces, es de tal gravedad la situación en este momento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo inscribir en otro momento, como nos ha pasado con Bloomberg y demás, no es lo mismo inscribir un proyecto de ley que baje la edad de responsabilidad penal ahora. Algunos hablan de punibilidad y está bien. Punir quiere decir aplicar dolor. Desde un lugar de resolución gubernamental, estatal, legal. Entonces, ahora cambia porque hay una inscripción en el imaginario social asociada a todo esto que ha venido. Ahora hubo un furor, dicen algunas notas, con una serie que se transmitió que se llama Adolescencia, sí, donde desde un caso ficticio se hizo una generalización. Entonces, ahí tenemos que llamar la atención sobre qué pasa con nosotros los adultos, las personas adultas. Y se asocia pobreza material, cuando no hay dinero en casa, ¿con qué? Con perspectiva de delincuencia. Sí, uno les dice, pero no hay manera que eso llegue. Pero fíjate, mirá fulano, mengano, sutano, la plata que tiene, lo que todos sabemos que robó, el oro del país que se lleva, lo otro. ¿Qué les faltó cuando eran chicos? ¿Faltaba plata en casa? Ellos no crecieron con la sospecha enfermiza, con la sombra de que el día de mañana podían ser delincuentes. Tenemos ahí las evidencias y no soportamos verlas y seguimos pensando que cuando no hay dinero en casa, esa pobreza conduce a la delincuencia. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, entre tantas clasificaciones, porque tenemos pasión taxonómica, ¿realmente la pobreza material significa pobreza afectiva, pobreza intelectual, pobreza cultural, pobreza social, pobreza histórica? Y si hablamos de las miserias, tenemos que hablar de las miserias del pensamiento. Cuando la arquitectura mental de nuestra sociedad instala estos parámetros, ¿qué pasa con todo lo que no ponemos allí? Por ejemplo, fíjense ustedes, hablando de miserias, ¿no? En un momento salió una ley que hablaba del acoso. Trasladaron el concepto acoso que se aplicaba a los adultos en los ámbitos laborales, generalmente asociado al acoso sexual y todo lo demás, o para que se vaya del trabajo, bueno, acoso. Lo trasladaron a los chicos. Entonces quedó como acoso escolar, aplicado ¿a quién? En primer lugar, a la adolescencia.
esa cosa que les genera la adolescencia. Después de ahí pasaron a otra palabra, animalizando los chicos, bullying. Todos sabemos lo que significa bull, ¿sí? Los animalizaron. ¿Quién reaccionó desde los lugares que debían reaccionar para criticar eso y prohibir ese tipo de agravio y ofensa a nuestros chicos? Y cuando digo esto, hablo de qué personas adultas que están en las instituciones y tenían que reaccionar, no reaccionaron. Porque resulta que cuando tenemos que hablar de adolescentes, decimos adolescentes, y es cierto que pasan cosas tristísimas. Y yo no me voy a quedar con los números, porque una sola de esas desgracias es un mundo. Cuando me dicen nosotros, sí, es cierto, nosotros como la República Argentina tenemos un índice casi inexistente de delitos graves de chicos, chicas. Entonces uno ya nos tendría que llamar a los adultos a que paremos y pensemos todos como conjunto qué es lo que estamos haciendo o no. Pero resulta que cuando no se hace lo que hay que hacer, el Estado, la empresa, la entidad, ahí todo el lenguaje es impersonal. En cambio, cuando son los adolescentes, entonces ahí volvamos a la cuestión semántica, a la cuestión de la lengua, que es el tema de ustedes, que es el discurso. Y yo lo he experimentado en paneles que me ha tocado participar allá en Derecho, en UNICEF, ¿no? Les digo, bueno, nos tomamos 15 segundos nada más, y ya que tenemos el listado de que los adolescentes son sucios, feos, malos, roban, no se bañan, no estudian, una interminable lista de cosas feas, ¿no? La verdad, porque yo por eso mis escritos pongo con la boca limpia, por favor, porque son muy bocas sucias para hablar de los chicos. Entonces les digo, pero hagamos el listado de aquellas cosas que nos maravillan de los chicos. Página en blanco. Cuando nosotros no tenemos esas dos columnas armadas, eso que sí nos maravilla y que yo no fantaseo, y yo no soy una persona que mal enseñe, que sea condescendiente con los líos que hacen, no, para nada, ¿no es cierto? Entonces no podemos hacer análisis críticos. ¿Saben en qué nos convertimos? En criticones. Y ser criticón es siempre subalterno y no conduce a algo mejor. Uno ahí se pregunta, bueno, ¿a qué vinimos al mundo? Aprovechar lo que buenamente la humanidad pudo construir, más allá de las fallas que ya sabemos, de todo tipo, estructurales, funcionales, etcétera, o vinimos a ver cómo lo podemos dejar mejor. Perla, disculpa que te interrumpa, pero el tema surge, y la pregunta también puede generar alguna incomodidad, pero la pregunta surge porque el tema empieza a instalarse en la agenda política y también en la agenda pública. Es decir, la juventud o la adolescencia y la infracción o la marginalidad frente a la norma, frente a la ley. Uno podría presumir, hay un esquema que pareciera no estar funcionando. Va un dato, el 50% de los pibes desertan del nivel medio, es decir, no se sabe dónde están. Y el otro 50% más o menos se sabe dónde están en la escuela parte del día, no tenemos la cuenta de todos los días. Pero esa falta de seguimiento, ese no saber dónde están, ¿en qué medida colabora o contribuye para que hoy tengamos una situación en donde el imaginario común, o por lo menos una parte de la opinión pública está diciendo, che, algo tenemos que hacer porque lo que está no está funcionando? Mira, Agustín, es muy importante la pregunta que vos haces, porque es una pregunta que tiene no solo una base teórica, conceptual e ideológica desde donde hay que responderla, sino que tiene un sentido práctico. Y esto es fundamental, porque los proyectos tienen que tener esa dimensión en cuenta. Y también tienen que tener en cuenta, como hacemos en la universidad, quién se presenta con una propuesta realmente para poder hacerlo. Si las personas que no tienen la propuesta, porque no conocen a los chicos de carne y hueso, nosotros los que los conocemos sabemos que todo lo que dicen de los chicos es mentira.
¿sí? Puede ser en algunos casos particulares, pero el abuso de generalización es tremendo. Entonces, se sectoriza y se dice educación. Y hay un dato que yo no me acuerdo dónde, pero si lo escuché, no, creo que lo escuché en una conferencia. Los chicos, cuando desde chicos aprenden a cuidar su salud, porque saben que tienen que hacerse controles de análisis, de radiografías, etcétera, de estudios, para ver cómo anda su salud, aprenden a estar consigo mismo mejor. Y acá te respondo con algo bien neuquino. Nosotros en la Mesa Provincial de Responsabilidad Adolescente, que así iniciamos, estaban todos los ministerios representados, para responderle a Agustín, y la universidad. La única que no era de la provincia era mi parte, mi trabajo. Cuando fuimos avanzando, y estaba la gente de la justicia, obviamente, de la provincia, así que el intercambio era muy fecundo. Dijimos, acá tenemos que introducir una partícula que se llama corresponsabilidad penal adolescente. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo penal es el extremo de la desgracia de la vida de los chicos. Ahí es donde, lo que dice Agustín, se manifiestan todos los déficits, el conjunto y la convergencia de todos los déficits que nosotros vamos construyendo. Bueno, duramos poco porque con el yo me recibí muchos abrazos en un congreso internacional, porque hacía 4 días que habíamos logrado esa partícula y se ve que era el sueño de muchos países. Y bueno, duramos poco, pero sin embargo a hoy, y Germán Martín, el fiscal penal de los chicos, ha escrito sobre las corresponsabilidades. Hoy esas corresponsabilidades, ellos en la justicia le llaman interagencialidad, o sea, no solamente una agencia de realización, hoy nos tiene que convocar de otra manera. Esos déficits que vos señalás, esas realidades, Agustín, somos grandes. Muchísimas de las poblaciones del país pueden llevar el control en una planillita Excel. Acá tenemos la columna, lo que de 13 y vamos corriendo todos los años, salen a los 18. Le haces 4 o 5 columnas: deporte, arte, cultura, educación, salud y algo más, vivienda, etcétera. Entonces, no cuesta tanto lo que no está inscrito en nuestra tradición, porque la adolescencia está devaluada y de lo único que se habla es de esa columna. Entonces siempre son los feos, sucios, malos y culpables, y son sobre los que se pronostica lo peor del país. Yo les voy a leer, si me permiten, sí, por favor, cuando se le hizo el reconocimiento al doctor Bordón en un congreso que hubo el anteaño pasado, que es el juez penal de los chicos, ¿no? Le puse en una de las partes, al final, después se los dejo esto si quieren, dice nuestro himno provincial, que al soñar lejanías echó la vida a andar. Ustedes tienen que leer la parte constituyente de nuestra constitución provincial. En el 57 Edelman les decía a los diputados que se junten, que se mezclen, pero no para intercambiar ideas, escuchen esto, para cambiar ideas, lo cual quiere decir que se habilitaba una escucha especial. Solamente cuando tenemos esa calidad de escucha podemos cambiar nuestras ideas, porque achicamos un poquito nuestro ego, nuestro narcisismo, y dejamos que entre la palabra, la otra palabra, que al menos haga trastabillar un poco ese cúmulo de certezas que solemos tener. Estas palabras que expresan aspiraciones cuando nacimos como provincia, Dardo las hizo huella con su andar. Huella que grabó en el devenir histórico de Neuquén, porque Dardo empezó trabajando con el paradigma de la situación irregular y se tuvo que pasar al de la protección integral. Uno no se hace de un día para otro, y menos en ese ejercicio judicial. Los sueños como mandato eterno y el andar de la vida como superlativa aspiración de que la adolescencia neuquina, sin excepciones lacerantes, y después voy a hablar de la pasión que tenemos por las clasificaciones, pueda disponer de escenarios propicios para maravillarnos con sus atributos. Escuchen, cuando
han escuchado un listado igual o mejor. Frondosa imaginación, sueños de redención del mundo, heroicidad, amores gigantescos que trascienden todo espacio y tiempo, sabiduría para crear proyectos de vida, condición gregaria por excelencia al fundar amistades sólidas y duraderas, capacidad para abstraer y formalizar conocimientos, protagonismos de gestos solidarios hasta el infinito, arrojo para defender sus ideas y la excepcional inteligencia para descubrir y expresar sin pruritos las fallas estructurales y funcionales del mundo que habitamos. Entonces, cuando podamos, aunque sea empezar a balbucear y agregar más notas a esto, y que no me lo discutan porque los extraño todos los días, a los adolescentes del Piaget, ahí tuve adolescentes, como también a los jóvenes de la universidad, esa capacidad para interpelarnos, para hacer ver que estamos dando mucho de estudiar, que menos, que para qué, que bueno, no conocen y hablan a partir de una serie que es una ficción y que, bueno, está bien, ya sabemos, pero la verdad es que eso fue propicio porque no se hizo una base mullida en nuestro país de aprecio por los chicos. Perla, excelente, la verdad es un placer escucharte, es un placer realmente el desarrollo que haces de la defensa de tu posición y bueno, entiendo que también con esto le estás pidiendo a nuestros legisladores que no acompañen la baja imputabilidad. Por supuesto. Que no deshonren a la provincia, por favor, porque nuestra provincia no es lo que suponen allá en Buenos Aires. Buenos Aires no es la Argentina. Gracias por haber venido. Nos quedamos sin tiempo, esto da para muchísimo y nos encantaría seguir y seguramente ya te vamos a estar molestando en más de una oportunidad. Ya me voy a quedar un tiempito por acá, en Roca sobre todo, tengo que estar, así que yo les agradezco el tiempo y ojalá que se pueda llegar, yo no sé, porque ahora estoy medio descolocada, pero bueno, ojalá que se pueda llegar, por lo menos a la población. Esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma de hacerlo. Esperamos servir para eso también. Perla, gracias por haber venido. Perla, ustedes acaban de escuchar a Perla Venegas, que es fundadora de 3 colegios aquí, también por ejemplo del secundario del Piaget, pedagoga, 181, docente de la escuela 181 y la 32. Y la 32. En el barrio de Buque Roldán, que estaba en el piso de arriba de la capilla. Sí. Me ha llegado al corazón porque yo soy padre de una niña adolescente, en realidad de una adolescente. Bueno, está pasando. después hablamos entonces. Realmente me ha servido mucho escucharte, como seguramente a toda nuestra audiencia. Son las 11:35. El señor Facundo, él es el culpable, Perla, de que nos tengamos que ir a la pausa.